Buenas tardes a todos, gracias por participar. Bueno, en el día de hoy tenemos el taller de duelo de José Luis Díaz Cordobés, que es doctor en psicología y que trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en la atención con personas de ELA, si no me equivoco, no sé si es desde 2006 o 2009, José Luis, no sé, pero lleva un montón de tiempo trabajando en este tema y bueno, creo que es un honor tenerte aquí y escucharte. Espero que nos aportes mucho desde tu experiencia y nada, simplemente decir que sí que vamos a grabar este taller, ¿vale? Para tenerlo también para otras asociaciones, por si queréis decir algo que no queráis que se grabe, bueno, pues comunicármelo al email de calidad. Y nada, os dejo con el taller, espero que os guste y yo andaré por aquí si tenéis algún problema, ¿vale? Muchas gracias y gracias a ti, José Luis. Creo que se me escucha bien, ¿verdad, Miriam? Bueno, pues gracias por la presentación. Eh, Gracias a la Fundación Luzón por estos talleres, por esta iniciativa. Yo tampoco recuerdo muy bien desde cuándo estoy en el clínico. 2006-2007, a causa de un jefe de servicio de neumología en Valencia interesado en mejorar la atención de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Cuando los dispositivos o aparatos o medios técnicos y clínicos cada vez son más consensuados en los sitios donde somos atendidos, ¿no?, con esta enfermedad, bueno, pues en un momento determinado pensaba que faltaba una parte de la atención a las personas y las familias, y aunque no sé si sabéis, pero hay muy poquitas plazas de psicólogos en los hospitales en España, casi siempre adscritos a servicios de oncología. La figura del psicooncólogo sí está muy reconocida, aunque no siempre con plazas públicas del hospital, pues menos aún en servicios de neumología. Yo creo que somos 5 o 6 personas en toda España, donde evidentemente, aparte de los psicólogos y psicólogas de asociaciones, que somos muchos, pero que estamos adscritos a servicios de neumología, somos muy, muy pocos. Gracias también a vosotros y a vosotras, los asistentes, por acudir a algo tan sensible, a algo que por mi parte no os quepa duda que lo voy a tratar con el mayor cariño que tengo, con la mayor sensibilidad que requiere, con todo el respeto de las personas que estáis o estamos pasando por un proceso difícil. La enfermedad es devastadora y hay muchas cosas que hacer. Hay que convertir esa atención en más humana para, en definitiva, disminuir el sufrimiento cuando estamos pasando por un proceso como es esta enfermedad. Cuando ocurre este proceso en una familia, no solamente, como muy bien sabéis, enferma el afectado, sino que también la familia indiscutiblemente no solamente forma una parte indispensable en los cuidados, a diferencia de otras enfermedades graves, las tomas de decisiones de los procedimientos y de las medidas de soporte vital, de ventilación, de alimentación, tienen que contarse con el apoyo de la familia. Otras enfermedades graves en las que la autonomía o la independencia del afectado no se ve alterado, posiblemente haya que tomar decisiones, se puedan tomar decisiones más autónomas. Pero en esta enfermedad el familiar es algo, no sé cómo describirlo, algo más que fundamental. Y también es devastador para la familia, que tiene que adquirir conocimientos técnicos casi aproximados a los que se manejan en los hospitales y en las UCIs, y, y eso pasa factura y requiere, no es el día hoy para hablar de autorregulación, no es el día hoy de hablarnos
de cuidarnos como cuidadores, aunque en cierto modo nos estamos cuidando, es el día de hablar pues de algo que a veces no se habla en los sitios. Y si en muchos casos, yo no sé vuestra experiencia, bueno, podéis interrumpir cuando no somos muchos en el taller, podéis interrumpir cuando queráis. Si ya en algunos sitios, en algunos hospitales, el hecho de comunicar la mala noticia o de sentarnos con la familia y el paciente para tomar decisiones tan difíciles que atentan, ¿no?, contra las funciones básicas y que aunque haya tratamientos o esas medidas de soporte vital, el precio que se paga es que la enfermedad sigue evolucionando. Decía que si ya algunos sanitarios no son sensibles a cómo proporcionar malas noticias de forma afectiva o con compasión, sin entender esta compasión ni mucho menos por lástima. Hoy vamos a hablar mucho, o me gustaría hablar mucho de compasión también hacia nosotros mismos, hacia nuestro proceso de sanación cuando vamos a perder a alguien o cuando existe la probabilidad de perder a alguien o cuando hemos perdido a alguien, ¿no? Y decía que si a veces no se es sensible a cosas que ya están tan consensuadas como es la habilidad o en la comunicación de malas noticias o el soporte emocional, ¿no? Imaginaos a veces lo lejos que queda la atención en un proceso de fin de vida en el que a veces sí es verdad que existen magníficos cuidados paliativos, pero que en muchas ocasiones no es así. Y esa necesidad, si me permitís, espiritual, muchas veces no se atiende. Si a veces no se atienden necesidades emocionales o sociales, imaginaos, ¿no? Aquello pues que todavía no se le da mucha importancia, por desgracia, aunque ya hay grupos de atención al final de vida y a la atención a la espiritualidad, no siempre ocurre. Esto es un espacio justamente para humanizar la atención, para hacernos cargo en la medida de lo posible de, como digo, aquellas personas que lo estamos o lo estáis pasando mal. Hace tiempo un paciente con ELA, que conozco hace mucho tiempo, cambió mi forma de ver las cosas en cuanto a la relación familiar-paciente o profesional-paciente, ¿no? La forma en que se nos pide que hablemos de temas delicados, ¿no? Me dijo este paciente cuando decía, lo que yo pido cuando acudo o cuando hablo de mi situación o cuando me preocupa algo o cuando acudo al médico cada 3 o 4 meses a la revisión periódica y que es un encuentro terapéutico que dura pues entre 15 minutos y 10, decía, yo no pido que la persona que tengo delante sufra conmigo, yo no quiero que sea simpático, no pido eso, lo que pido es que no salga pitando, que no salga corriendo cuando tengo una necesidad de, de- para mí muy importante. Y la otra cosa que le pido es que esos 10 o 15 minutos que dure el encuentro, yo tengo que tener la sensación de que soy lo más importante para él. Esto que es tan sencillo, yo creo que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Y también como familiares, los que hemos vivido el proceso de enfermedad, a veces intentamos, ¿no?, taponar algunas emociones. Culturalmente no estamos enseñados a regular la emoción, ni siquiera a normalizarla, ¿no? Y algo bueno, que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que cada duelo, cada circunstancia, cada proceso de pérdida, cada forma de sufrir un diagnóstico, como es la ELA o cualquier otra enfermedad, aunque suena a lo de siempre, es absolutamente individual y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Intentamos sacar protocolos de actuación, intentamos buscar maneras que están muy bien para acompañar el sufrimiento, para amortiguar el sufrimiento, para aliviar, pero a veces nos olvidamos de que necesitamos de una aceptación incondicional de que cada proceso de enfermedad es absolutamente individual. Esta frase de Eric Castle todavía sigue siendo muy moderna. Se publicó en New England
fijaos, hace pues 45 años y todavía sigue siendo, por desgracia, muy moderna. No estamos atendiendo a una ELA, estamos atendiendo a una persona con su biografía. Y el hecho de tener apoyo familiar o el hecho de vivir la enfermedad o de vivir el proceso de final de vida acompañado por el hecho de tener a alguien que acompaña, ya difiere absolutamente de aquella persona que no tiene ese soporte familiar o en el que las relaciones eran distintas o en las que no existía un soporte económico para poder disfrutar de un cuidador externo. El cuidador que no ha tenido ese apoyo social, difiere la forma de ver las cosas. Solamente estoy nombrando variables distintas. Imaginaos pues, lo que somos cada persona a la hora de vivir el proceso de duelo. Esta mañana he atendido a una persona que perdió a su familiar hace 6 meses, 5 meses y medio, hablando de su proceso de duelo en el que la pena todavía en este tiempo, y es absolutamente normal, no me preocupa desde el punto de vista profesional su situación. Es muy difícil que pare aún de llorar. Había un vínculo, un apego pues muy distinto. La mujer se ha quedado bastante sola desde el punto de vista familiar, social, junto con una pérdida de un hijo hace 5 años. La pérdida del hijo fue también por un suicidio. Imaginaos, ¿no? Cuando eso yo no sé si alguien puede reponerse, ¿no? Pero como que simplemente nombro esto porque las circunstancias de cada persona ya está haciendo que la forma en que vivamos el proceso de fin de vida, pero también la forma en que vivimos la vida o las dificultades o las tomas de decisiones que tenemos en la vida sin necesariamente tener que estar relacionadas con un proceso de enfermedad, pues difiere. Hay muchas formas de sufrir, ¿no? Y decía esta persona que lo que más no tiene sentimiento de culpa, que a veces acontece, ¿no? Y es muy normal, como veremos posteriormente, en la que parece ser que nunca hemos hecho suficiente, ¿no? Esto me imagino que habrá cosas que al nombrarlas, pues a algunos de vosotras y de vosotros os resultarán, os identificaréis con ellos, pero también habrá muchas cosas de las que digo que no tengan que ver con algunos de vosotros, por descontado. Decía esta persona que lo que más le había ayudado en su proceso de tener, digamos, la sensación de tener los deberes bien hechos, pese a la pena que está experimentando, es que en el último momento, cuando falleció la persona, pudo estar físicamente en el momento, ¿no? Y que pudo acompañarlo porque cuando murió estaba sola ella en casa, pues ese periodo de tiempo que siempre había sido muy temerosa de lo espiritual, de quedarse sola, de esa a veces religiosidad, a veces no. Decía que no lo había vivido en absoluto con ningún miedo, ¿no? Y que cómo se había sorprendido de que menos mal que había tenido esos minutos, ese tiempo de poder haber estado a solas en ese proceso, ¿no? Para otros puede esto ser aterrador, me refiero. Entonces, tenemos que hablar de esto. Hoy vengo a hablar de temas delicados, de aquellas cosas en las que a veces em, se dan por supuestas, o algo así como que cada uno se apaña, ¿no? Lo vive como buenamente puede. Aquí las asociaciones hacen un papel más que fundamental. Em, Atendéis o atienden a estos aspectos cuando el proceso ya ha pasado y que parece que en los hospitales pues también está alejado, ¿no? De la práctica clínica habitual. Eh, He hablado con mucha gente en el proceso de duelo de esta enfermedad, he escuchado de todo. Como digo, hay cosas que nos podemos sentir identificados y otros no, porque es tan individual, al igual que hablar de tiempos en un proceso de duelo, no tiene mucho sentido. Posiblemente sí nos llama la atención alguien que a lo mejor es incapaz de hablar del fallecido pasados 3 años. Puede parecernos llamativo, pero a lo mejor cambia nuestra opinión si estamos hablando a lo mejor del duelo de un hijo, ¿no? Es decir, que hay determinadas características que hacen que los tiempos
pues sean muy relativos. No tiene nada que ver que el proceso de enfermedad haya sido muy largo o que haya sido corto, que hayan estado bien controlados los síntomas, que la persona, por el motivo que sea, durante el proceso de enfermedad ha encontrado un sentido a esta historia y que en definitiva tengamos la sensación de haber acompañado como hemos querido. A veces la realidad es otra, ¿no? Y ahora, pues, un ratito, eh, lo que vengo a compartir con vosotras es experiencias vuestras y que parece que aunque no vamos a poder dar herramientas para, no sé cómo decirlo, para restar dolor al proceso de elaboración del duelo, el hecho de conocer algunas cosas del mismo proceso ya está siendo en cierto modo preventivo, ¿no? Ya está siendo en cierto modo pues una manera de saber lo que nos viene, ¿no? Saber lo que podemos vivir o encontrar algo así como la normalidad en algunas cosas que a veces no sabemos si lo que estoy sintiendo es lo que debería de sentir, ¿no? O si después de tanto tiempo es normal que todavía no sea capaz de hacer determinadas cosas. Estas frases son reales de que podría haber hecho más de lo que hice, ¿no? ¿Qué pensaría mi madre si me viese tan contento ya, ¿no? A veces. No me merezco estar bien si él ya no está aquí, y más con lo que ha pasado. El mundo no es justo con la gente, ¿no? Que hay mala por ahí, le ha tenido que tocar a mi hermano, ¿no? Si él está bien, yo estoy bien. Yo creo que es demasiado pronto para estar bien o para ir al cine o para sonreír incluso. Yo creo que debería sentir más pena de la que siento. Puede que no sea muy buena persona. Yo no voy a poder seguir hacia adelante si no está él. Las cosas que hacíamos juntos, lo veo en todos los sitios. Tengo la sensación de que no se me va a quitar la pena junta. Esto son absolutamente normales. Una de las cosas en este ratito que voy a estar con vosotras, yo no voy a generar conocimiento, pero sí me gustaría que dos o tres cosas pues os acordarais cuando pase un tiempo, ¿no? Y una de ellas es que tendemos a patologizar el duelo. El duelo es una reacción em, absolutamente normal. Termino la charla con una frase que me gusta mucho, que solamente aquellas personas con capacidad de amar son aquellas que luego sienten dolor, o que son las únicas personas por el hecho de haber podido amar a alguien, el motivo por lo que uno realmente está triste, ¿no? No se puede no dolerse, solamente hay una forma de no sufrir un proceso de duelo, y es que la otra persona no nos importara en absoluto o que no estemos bien cognitivamente. En cualquier otro caso, si la persona nos importa, si la persona es un ser querido o si no es un ser tan querido, es alguien con quien hemos compartido, pues sería de este modo planteado absurdo pensar que no se va a pasar un proceso normal y largo de duelo. Luego se van a juntar muchas circunstancias que va a hacer que la resolución del duelo, y cuando digo la resolución del duelo, pues no significa en absoluto que nos olvidemos de la persona, ¿no? Esto a mí, yo que me formé con los grandes de la psicología en España, con Pilar Barreto, con Pilar Arranz, con Ramón Vallés, son la gente con los que estuve en La Paz, primeramente en el Hospital La Paz de Madrid, em, pues hablan justamente de esta forma de acercarse con compasión a las personas, ¿no? Y si pretendemos pasar de puntillas por este proceso es absolutamente impensable. Entonces, una de las premisas fundamentales para aquellas personas que estéis viviendo en un proceso de pérdida o en un proceso de pérdida futura, por desgracia, no vamos a no poder sufrir. Pero claro, ¿qué es eso del sufrimiento, no? Yo creo que el fin último de las asociaciones, de los hospitales, de los centros de salud, de los trabajadores sociales, de los psicólogos, de cuando hablamos un familiar con otro, de cuando como familiar acompañamos a un afectado, cuando estamos realmente en ese proceso, yo creo que el fin último de todos es aliviar el sufrimiento, ¿no? Em,
ese es el objetivo fin. Si hemos dicho que las personas no son enfermedades, sino que son personas, como hemos dicho anteriormente, pues al final es ese conjunto, ¿no? Y se trata de aliviar el sufrimiento, aunque sí es verdad que a veces nos perdemos, ¿no? Intentamos aliviar algo que no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Entonces, antes de comentar o de discutir con vosotras qué es eso del duelo a veces complicado, que ocurre muy, muy pocas veces, solamente se habla de que un 7 u 8% de los dolientes hacemos un duelo llamado anteriormente patológico o duelo complicado, el resto, más del 90%, se trata de una reacción normal y que el tiempo va a sanar y que no requiere de intervención, pero sí requiere de atención en el proceso, ¿no? Y decía que nos perdíamos un poco. Antes de hablar del duelo, de las posibles fases que en mayor o menor medida vamos a pasar todas las personas y de una especie de guía del doliente que a mí me gusta mucho para que tengamos los que hemos pasado o estamos pasando por un proceso de duelo, herramientas o para normalizar o para entender lo que nos está pasando o de lo que estaría bien poder hacer, ¿no? Tanto antes del fallecimiento como después, cuando ya la persona no está. En esto del sufrimiento nos perdemos muchas veces, ¿no? Y a veces lo asociamos al dolor físico. Sabéis que se puede, estáis de acuerdo conmigo, que se puede em, sufrir sin tener dolor y al revés. También se puede tener un dolor asociado, no sé, al ejercicio físico, un dolor de piernas después de hacer un ejercicio físico. Eso es dolor físico y sin embargo no lo asociamos a sufrimiento, no lo asociamos a salud, incluso a sensación de logro, ¿no? Entonces, bueno, pues los expertos en esto de las emociones y del sufrimiento en general habla algo así como que cuando sufrimos ante determinadas circunstancias de la vida, en un proceso de enfermedad, ante un diagnóstico, cuando las cosas se complican, en un proceso de duelo, de elaboración de la pérdida, sufrimos cuando esa situación nos resulta amenazante, o mejor dicho, es el desequilibrio entre lo que consideramos que nos amenaza esa situación nueva y los recursos no que tenemos, sino que creemos tener para hacerle frente. Este es el modelo de sufrimiento. Cuando estamos apoyando en el proceso de duelo, cuando estamos acompañando como familiares a una persona, a un afectado de ELA, cuando el médico atiende y hace un proceso de toma de decisiones, cuando el psicólogo atiende al familiar, lo que está intentando al final es disminuir la amenaza percibida o aumentar los recursos disponibles para hacerle frente, ¿no? Porque se puede percibir algo como muy amenazante, pero si creemos tener las herramientas para afrontarlo o para hacerlo frente, esa amenaza, pues algo así como que importa menos, ¿no? Porque tenemos muchos recursos. Lo que pasa es que un proceso como la ELA es muy amenazante y a veces se tienen pocos recursos. Es una continua pérdida. Se tiene que afrontar situaciones que atentan contra los aspectos básicos de la vida, ¿no? Y ser acompañante, como decíamos, pues también lo es. Y cualquier proceso de duelo es un proceso muy amenazante. Como veis, esa percepción, que ya no son las amenazas reales ni los recursos reales, son las amenazas que percibimos y los recursos que creemos tener, pues como veis, dependen de muchas cosas. Esta enfermedad es muy distinta cuando se tiene dinero que cuando no se tiene. Cuando hay una comunicación clara y abierta entre la familia, cuando hay un paciente que quiere saber lo que le pasa, cuando no existe pacto de silencio o conspiración de silencio en la familia, cuando no hay mecanismos de negación, aunque a veces sean muy adaptativos, cuando el paciente pues tiende al afrontamiento activo, cuando no hay duelos previos, en fin, cuando tenemos un equipo sanitario que realmente nos sentimos atendidos, estaréis de acuerdo conmigo que la amenaza es menor y que se perciben o que son recursos mayores justamente para que el proceso de sufrimiento pues sea menor. Ese es el objetivo al final de estas circunstancias. La persona que he atendido hoy
en su soledad percibida, evidentemente es muy distinto que cuando tiene un apoyo familiar en este proceso de duelo. No significa que no esté en un duelo totalmente normalizado después de esos 5 meses. No significa que esa fase de desorganización que está ahora y de desesperación no significa que no sea normal por el hecho de no tener un apoyo social. Estoy diciendo que la falta de apoyo social o familiar es un factor de riesgo en estas circunstancias. Para esto nos sirve conocer cuáles son las cosas que ayudan y cuáles son las cosas que no. Pero desde luego, una de ellas, o hablan que uno de los principales factores de protección ante la elaboración de un duelo, y repito, no significa que no vaya a doler, es la sensación de tener los deberes bien hechos con el fallecido, de tener eso que decíamos ante la conciencia tranquila con el hecho de haber hecho de forma coherente lo que considerábamos que podríamos haber hecho en esta situación. A veces se nos pone fácil las circunstancias. A veces la demanda por parte del paciente hace que perdamos el control. A veces que hay una afectación cognitiva en esta enfermedad hace que perdamos los papeles y hace que no tengamos que estar siempre de forma serena. Eso no significa que no hayamos hecho todo lo que hemos podido, ¿no? Y además forma parte, yo no sé qué pensáis, de la normalización del proceso, ¿no? Se tiende, cuando la persona ya no está, pues a lo que decía, ¿no? De que siempre podríamos haber hecho más, ¿no? O a veces solemos como dignificar a la persona que ya no está y otorgarle pues cosas muy positivas, a veces cosas negativas cuando las cosas se han dado mal, pero tendemos como a restar cosas, ¿no? Y a echarnos como mucha culpa, ¿no? Cuando siempre hay dificultades. En una relación, por ejemplo, de pareja antes de la enfermedad, en la que la relación era de determinado tipo, pues precisamente la enfermedad no soluciona esos tipos de relación, ¿no? O cuando se tiende en un ámbito familiar y eso va a colisión un poco de lo que pone ahora en la diapositiva, de a no hablar de lo que ocurre o de mientras no se hable de algo es que no existe, o mi padre ya tiene bastante con la ELA como para encima hablarle del futuro, ¿no? O de lo que puede pasar, ¿no? Tendemos como que culturalmente a protegernos y culturalmente protegernos solemos hacerlo desde muy pequeños, por suerte las generaciones nuevas no tanto, pero solemos como a protegernos de la emoción, ¿no? Aquello que conlleva tristeza, aquello que conlleva miedo y aquello que conlleva enfado, como que si lo sentimos es porque algo estamos haciendo mal, ¿no? No estamos siendo capaces de autorregularnos. Eso es lo que nos ha enseñado la cultura. Sin embargo, si nos preguntamos a todos nosotros cuántas veces hemos sentido tristeza en el último mes, sin necesidad de que llegue a depresión, pero tristeza, pues todos diremos que muchas. Si nos preguntamos cuántas veces nos hemos enfadado en el último mes sin llegar a la ira, pero cierto enfado, pues muchas también. Y, y miedo, sin llegar a ser una fobia, si nos preguntamos cuántas veces lo hemos sentido, pues si tenemos la capacidad de ponerle nombre a lo que sentimos, pues también muchos. O hemos sentido muchas veces miedo en la mayoría de nosotros. Entonces, existe un error cultural de intentar desembarazarnos de algo que es muy nuestro, ¿no? Y cuando los psicólogos o cada vez, pues la sociedad nos empuja a normalizar las emociones, como que empiezan a perder potencia, por no hablar de las reglas verbales que nos han enseñado relacionadas con la muerte, ¿no? O con los cuidados, o con el hecho de ser un buen cuidador, ¿no? Lo venimos arrastrando muy culturalmente todo esto, ¿no? Las madres, no sé, las madres siempre tienen razón, dicen, ¿no? Y los hermanos siempre se llevan bien unos con otros y una persona que habla mal de su familia, pues no es muy buena gente, ¿no? Son frases que hemos ido arrastrando y que modulan nuestro comportamiento y de que los chicos no lloran, eso ya está un poco más antiguo,
pero hay muchas relacionadas con las emociones que repercuten en la forma, que es por lo que lo comparto con vosotras y con vosotros, en la forma en que tenemos de percibir la enfermedad, de percibir el tipo de cuidado que como cuidadores proporcionamos, de lo que es y de lo que debería ser, y de lo que me exijo que debería ser, ¿no? Y lo que me exijo de cómo me debería sentir. Y este tipo de normas son por los que van modulando nuestro comportamiento, pero al final son frases. Y con el proceso de final de vida hay muchos. Y más aún, cuando la persona fallece, nos quedamos sin poder, digamos, em, hablar o discutir con la respuesta, pues la mente en ese sentido nos juega muchas malas pasadas respecto a la elaboración del duelo. A veces no, ¿no? Pero muchas veces, pues, como esas frases iniciales que hemos puesto en la pizarra de yo no debería sonreír, no se lo merece, ¿no? Y de guardar tributo al fallecido y de, o yo debería estar ya mejor, ¿no? O algo no estoy haciendo bien. Ese tipo al final son frases que no conocemos, pero que suelen ser crónicas de una muerte anunciada, ¿no? El hecho de pensar yo no voy a ser capaz de hacer esto solo, pues a veces es regirnos por esa frase que muchas veces el entorno o el qué dirán o culturalmente nos han enseñado, pues modulan nuestro comportamiento y a veces hace que se retrase la elaboración del duelo. Y no tiene absolutamente nada que ver con querer o echar más o menos de menos a la persona que ya no está, o ni siquiera tiene nada que ver con lo que hemos hecho mientras duraba el proceso de enfermedad, ¿no? Pero sí es cierto lo que decíamos antes, porque el hecho aunque casi todos sintamos cierta culpa, y luego veremos en el caso de esta enfermedad, que muchas veces se asocia al hecho de, de dejar decidir al propio afectado qué hacer con su propia vida, teniendo en cuenta que ahora existen pues la posibilidad ya no solamente de eutanasia, ¿no? Sino de sedación paliativa o de limitación del esfuerzo terapéutico en la que la persona puede decidir terminar o decidir cómo hacer su proceso de final de vida. Esto está tan inundado de cómo sea el núcleo familiar, ¿no? Y de las circunstancias que es imposible generalizar, pues en ocasiones es un alimentador para que el familiar piense, si yo me hubiese hecho las cosas de otra forma, posiblemente no hubiese deseado morir, ¿no? Esta frase es terrible y en aquellas situaciones en las que se ayuda a la persona a decidir en función de los propios valores y de forma muy coherente, a veces es inevitable que el familiar pensemos así, ¿no? Porque en cierto modo ha decidido terminar, ¿no? Este acontecimiento es tan compasivo en la práctica clínica cuando se hace desde la compasión, desde el buen hacer, desde la buena praxis. Hay que trabajar mucho, ¿no? De forma individual, siendo cuidador directo, el hecho de que al final era una decisión, ¿no? Y de que lo que estaba haciendo decidir la persona no era tu falta de cuidados o tu cuidados distintos, sino lo devastador que es la enfermedad, ¿no? En otras ocasiones esto es lo que tranquiliza. Hace muy pocos días, atendiendo a una persona en un proceso de duelo, de un afectado que decidió limitar el esfuerzo terapéutico y no quería traqueotomía y que iba en contra del deseo de esta mujer que ahora está en duelo, pues después de la elaboración, ¿no? Después de haberlo hablado abiertamente muchas veces en el equipo y conmigo, una de las cosas que más satisfacción le queda es que a pesar de no haber estado de acuerdo con él o que le hubiese gustado que las cosas fueran de otra forma, además era una persona católica muy religiosa, digo el familiar, el afectado no, que también fue bonito en ese sentido de que personas con creencias religiosas distintas y con deseos de final de vida muy distintos, como el acto de amor se traducía en dejar ir y en aceptar lo que el otro había decidido de forma muy meditada, ¿no? Y a día de hoy, una de las cosas que más calma y que más paz o que más sentido, si me permitís la expresión, que eso es lo que
se pretende al final buscar cuando somos dolientes el sentido de esta historia y que al principio es invisible, pues decía la persona que era haber aceptado el deseo de él, ¿no? Él aceptó la extrema unción en el hospital sin ser religioso, ¿no? Fue un acto precioso, permitírmelo de precioso, en ese proceso de despedida, cuando él sin ser religioso aceptó una parte para facilitarle el duelo a la mujer y que ella también en un acto de amor totalmente, y así es como lo percibimos, le dejó irse con el deseo que tenía, ¿no? Entonces era como dejar ir para poder sanar, ¿no? Esto va acompañado siempre de tristeza y va acompañado siempre de rabia con la vida y va acompañado de muchas emociones, pero si preguntamos así abiertamente, aquí tenemos un poco el hándicap, ¿no? Porque venís a un taller de duelo, venís un poco, me imagino que predispuestos, ¿no? A lo que vamos a escuchar, pero cuando preguntamos en la calle o si a veces nos pillamos diciéndonos qué te gustaría hacer con ese miedo, todos nos apetece responder que no existiese, ¿no? Y entonces esa lucha por dejar de existir es una lucha muy dura, porque no solamente nos elimina el miedo y la tristeza, que está de base de la situación, sino que además está la frustración porque no consigo dejar de estar triste, ¿no? O incluso al revés, en un proceso de duelo, cuando empieza a aparecer pues, los sentimientos de reorganización y de recuperación y la persona empieza a tener visión de futuro, como muchas veces he visto en algún duelo complicado, cuando justamente lo que complica el duelo es el hecho de no darnos permiso a sentirnos bien en determinado tiempo, ¿no? Eso requiere de una elaboración. Imagino que estáis de acuerdo con las emociones y por eso antes de las fases del duelo, que al final, bueno, pues un poco a lo mejor las conocemos, quería hacer mucho hincapié en esta parte inicial en cómo nos gustaría relacionarnos con nosotros mismos como dolientes, ¿no? Pero también cómo nos gustaría relacionarnos con las emociones del otro. Aquí, pues sois personas muy distintas. Decíamos que uno de los papeles que tienen los psicólogos, tanto fuera de los hospitales o de los centros sanitarios como dentro, es una comunicación clara y abierta. Es un poco la frase aquella de la información duele mucho, pero la desinformación lo es mucho más, ¿no? ¿Cuántas veces nos pillamos intentando proteger a nuestro ser querido o a nosotros mismos de situaciones o de conversaciones delicadas, ¿no? He escuchado un montón de veces esa frase que os he dicho antes de ya tiene bastante con la enfermedad como encima hablar de temas delicados, ¿no? Y sin embargo, un porcentaje altísimo, luego tengo la diapositiva, no recuerdo el porcentaje, muy alto del sufrimiento en los procesos de final de vida no tienen que ver con aspectos clínicos, tienen que ver más con aspectos más espirituales. Espirituales, decía antes, no necesariamente ni mucho menos religiosos. A veces sí, pero no tiene que ver con la religión, en los casos en los que no se es religioso. Entonces, esa dimensión de la trascendencia, esa dimensión de lo que permanece, de cómo quiero que sea la despedida, es una cuenta pendiente en los centros sanitarios. Hay un grupo de trabajo de espiritual en la SECPAL, en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. En asociaciones se le da mucha importancia a esta fase final del proceso, en las unidades de cuidados paliativos en ocasiones también, pero a priori lo que nos dice la realidad es que es una área desatendida o de que también los sanitarios nos perdemos, ¿no? Y de que no sabemos acompañar en cierto modo. Esto ahora en el Hospital de Valencia, en el Clínico de Valencia, donde estoy, estamos en medio de la elaboración de un proyecto de valorar las necesidades espirituales en el afectado y la familia de esclerosis lateral amiotrófica, junto con psiquiatría y con mucha gente, ¿no? De que eh, queremos abordar esta dimensión que forma parte del ser humano y de que es justamente la que estamos hablando hoy, o en la que estamos relacionada
con la forma que tenemos de sufrir un proceso de final de vida cuando somos acompañantes, cuando somos dolientes, cuando somos cuidadores de alguien que se lo ha pasado mal en un proceso. Podemos también mirar para otro sitio, pero no es lo que queríamos. La información es muy dolorosa, la desinformación lo es mucho más. Nelson Mandela, respecto a las emociones. Esta es otra o la segunda cosa que me gustaría que os acordarais. No somos responsables de lo que sentimos. Repito, no somos responsables de lo que sentimos. Creemos que sí. Y buscamos herramientas para, o entendemos la autorregulación emocional como cómo hacer para tener menos miedo ante estas circunstancias, ¿no? O para ponerme menos triste, ¿no? Nadie elige qué siente ni con qué intensidad lo siente. Si a hoy nos diagnostican de algo, imaginaos de por una prueba, nadie elige cuál es la emoción que siente, ni con qué intensidad la siente. Elegimos luego qué hacemos con esa emoción. Pero de entrada deberíamos quitarnos responsabilidad o de inculcar a las nuevas generaciones la responsabilidad de intentar controlar la emoción y de que cada vez forme parte de, de la relación cotidiana. No estoy hablando de resignación emocional, no estoy diciendo que nos conformemos, estoy diciendo que no lo elegimos y de que la aceptación literal de la emoción, el hecho de estoy triste porque he perdido a mi madre, estoy muy triste, pero esto no quita que sonría con mi hijo, o esto no quita que yo no sea solamente hijo de mi madre o cuidador de mi madre, sino que también soy marido de, ¿no? Que soy trabajador de. Entonces, cuando uno apuesta, cuando uno no normaliza, cuando uno no habla, cuando uno no reconoce ese proceso como normal, pues efectivamente existe la posibilidad de enquistarse, ¿no? O de no, fijaos, tan sencillo como a veces, como de no resolver cuestiones pendientes y que a veces es un facilitador. ¿Cuántas veces he visto gente morirse y familiares morirse con la sensación de haber querido solucionar algunos aspectos? Ya no solamente de dineros o de herencias, sino también de cómo me ves o de qué permanece de mí en ti, ¿no? Ese tipo de conversaciones tan delicadas, yo no digo que sean agradables, pero son facilitadores teniendo en cuenta que un porcentaje muy grande de sufrimiento en el proceso de final de vida, y como digo, también podemos mirar para otro sitio, pero no queremos, está relacionado con esa sensación de trascendencia, con esa sensación de pertenencia de aquí, sin ser nada esotérico ni nada fantasmagórico. Esta es la cuestión, ¿no? ¿Cómo os gustaría, ¿no? acercaros a alguien que está pasando por un proceso? ¿Cómo os gustaría a vosotros que lo estáis pasando mal que se os acercaran, ¿no? ¿O cómo os gustaría trataros a vosotros mismos pasándolo mal, ¿no? Que a veces somos nosotros los que nos tratamos muy mal, ¿no? Y que a través de esas frases hechas culturales que nos han enseñado, pues nos regimos por ellas y nos empujan a la incoherencia, ¿no? Mira, ahora me he acordado de una cosa que no tenía pensado decir hoy, pero lo voy a decir, y es una enfermera de cuidados paliativos en un hospital de Massachusetts. Estuvo recogiendo durante muchos años dos preguntas en una libreta a personas que estaban en el proceso final de vida. Luego se publicó en New England, en una revista médica importante, y la persona valoró a 2000 y pico personas. Y le hacía dos preguntas. Una era, ¿qué cambiarías de tu vida si volvieras a vivirla otra vez? Le preguntaba a la gente que ya sabía que estaba en el proceso final de vida. Y otra pregunta era, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos cuando ya no estés? Por cierto, esta última pregunta es una pregunta fantástica para trabajar antes del fallecimiento la espiritualidad. Es un facilitador de la espiritualidad. Bueno, pues cuando le preguntó a la gente que ya sabían que iban a fallecer en un tiempo pequeño de tiempo, en un periodo corto de tiempo, le preguntaban cómo le gustaría que le recordaran sus seres queridos. Dijeron, hubo muchas respuestas, pero la mayoritaria fue por los buenos momentos que habíamos pasado juntos, ¿no?
eso modula un poco la forma de relacionarnos con la gente en vida, ¿no? Mis hijos no se van a acordar de que iban a un colegio no sé qué, o de que tenían la ropa no sé cuánto. Se van a acordar que habíamos compartido algún momento, ¿no? Sabiendo esto, uno como que modula el comportamiento, ¿no? Con la coherencia. La otra pregunta, que es por lo que os contaba esto, les preguntaba qué cambiaríais ahora ya que estáis en el proceso final de vuestras vidas si volvierais a vivirla otra vez. También hubo muchas respuestas, pero la mayoritaria, de una forma u otra, dijeron haber sido más auténtico. Lo traduzco. Dijeron haberme comportado más, realmente en función de lo que yo pensaba y no tanto en función de lo que la gente esperaba de mí. Se llama coherencia emocional. ¿Cuántas veces, no? Por el hecho de agradar, por el hecho de no hacer daño, por el hecho de no hablar de temas delicados, por el hecho de no acercarnos a una situación difíciles, cuántas veces nos quedamos, ¿no? Con cosas en el tintero realmente importantes, ¿no? Y más en ese proceso de final de vida cuando pues los mocos dan por saco, cuando la ventilación a veces no está bien ajustada, cuando existe una afectación cognitiva, cuando el hecho de no poder comunicarnos bien dificulta también el hecho de hablar de esto, como mi mujer nunca quiso utilizar sistemas de comunicación aumentativa y era difícil, mi madre nunca quería hablar de estos temas, o al revés, de que era la familia la que no queríamos, ¿no? Al final, un poco, pues nos dejamos esas cosas en el tintero que a veces son, o a veces o casi siempre son las que realmente importan. A mí lo que me dice la experiencia en estos 16 o 17 años que llevo en el hospital es que cuando hablo con la familia de forma separada y hablo con al afectado de forma separada, como que las preocupaciones como que son las mismas, ¿no? Pero a veces hay una incomunicación inicial muy beneficente con la intención de no hacer daño al otro, pero como que se vive el sufrimiento como muy en paralelo, ¿no? Primero como digo, con esa intención de sobreprotección, por falta de habilidades, a veces porque nosotros mismos sufrimos cuando hablamos de estos temas y parece que cuando uno no llora o cuando uno no gotea por los ojos, como que no está sufriendo, ¿no? Y la experiencia mía es otra, ¿no? De que la gente sufre por lo mismo, pero de forma muy paralela y que a veces no existe esa comunicación delicada, que cuando ocurre supone un antes y un después en la forma de relacionarnos. Ya lo sé, estaréis de acuerdo conmigo que depende de la relación previa, ¿no? que tenemos con nuestra familia. Si no hemos hablado de forma abierta en casa de cuando estoy disgustado, pues imaginaos en un proceso de final de vida, ¿no? Por eso entre todos deberíamos empezar a acercarnos al final de vida no, como un proceso más. En- yo no sé cómo decirlo. Al igual que cuando nace alguien hacemos una celebración, yo no digo ni mucho menos que se celebre, pero sí intentar buscar esa serenidad y de hablar de algo con naturalidad, sin celebración, pero con naturalidad respecto a aquellas cosas que realmente nos preocupan. Justamente esa es la dimensión espiritualidad. Lo que nos permite acercarnos a esa forma es la aceptación incondicional de lo que pueda estar sintiendo o pensando la otra persona. Se nos llena la boca cuando hablamos de esto de tú lo que tienes que hacer es animarte, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es no hablar de tonterías. Pues ya veremos qué va pasando en el futuro. Ahora lo importante, lo que tienes que comer es para estar bien y salir a la calle, ¿no? Así, ¿no? Existe a veces pues un deseo beneficente de ayuda pero que muchas veces tapona, ¿no? La comunicación realmente de temas delicados y de lo que realmente importa. No se puede hacer eso si realmente nos ponemos empáticamente en el lugar del otro. Me refiero a una empatía de verdad, saber cómo está sufriendo el otro. Yo no puedo atender un proceso de duelo si realmente no estoy entendiendo, ¿no? Cuánta gente doliente en un proceso de elaboración del duelo tiene que escuchar todos los días, no puedes estar en casa, ¿no? No puedes estar tan triste, ¿no? Como si ya no lo intentara, ¿no? O tienes que salir, o tienes que hacer, ¿no? O yo paso a recogerte. En fin, todo muchas veces menos normalizar ese proceso de duelo.
y sobre todo, como decía al principio, no patologizarlo, ¿no? Es una elaboración normal. Cuando se produce una herida, pues a mí me enseñaron, como decía antes, de que un duelo es una herida que al principio está sangrando a borbotones y más si hemos visto que la persona se lo ha pasado mal, si ha decidido irse, si no estaban bien controlados los síntomas, si era joven. En fin, hay muchas circunstancias. Es como que la sangre está a borbotones en esa herida, ¿no? Al final, incluso en casos dramáticos que todos hemos tenido experiencias de pérdida de una forma u otra en la vida, pues termina cicatrizando y hay que dejar cicatrizar solita la herida, salvo en algunos casos, como veremos después. El hecho de padecer una esclerosis lateral amiotrófica para el acompañante, para el doliente, ya es un factor de riesgo para que se atiendan esas necesidades espirituales de final de vida o de cuidados, sin hablar de intervención del duelo, no estoy hablando de eso, sino de ser un facilitador para hablar de la situación de final de vida. Eso sí, tenéis el derecho como dolientes, como acompañantes, y nosotros la responsabilidad moral de incluirla en esa cartera de servicios o de atención si realmente se nos llena la boca en los sitios de proporcionar una atención integral. Me río, con perdón, yo del mejor ventilador del mundo si no se está haciendo una toma de decisiones prudente desde la ética o no se está teniendo en cuenta la opinión de la persona. Me río yo del mejor ventilador del mundo, o de la mejor intervención para que la persona lleve una PEG o una gastrostomía percutánea endoscópica. Me río yo del mejor cough assist. Lo digo con conocimiento de causa. Lo decíamos antes, ¿no? De todas formas, esto no es para culpabilizar, es algo muy cultural, es algo que, insisto, cada vez ocurre menos. Eh, nosotros, cada familia lo vive una sola vez como familia, ¿no? Pero los que estamos dentro de la cocina y lo vemos muchas veces, tenemos muy claro que cuando hay una comunicación clara y abierta, no son conversaciones fáciles, son conversaciones muy emotivas con el familiar, con el afectado, pero es el mejor facilitador para llegar a esas decisiones prudentes, para que se hagan las cosas como realmente el afectado quiere, de reconocer que el familiar es muy duro cuidar, de que requiere un cuidador externo. En ocasiones, por circunstancias, el propio afectado no permite ser cuidado por alguien que no sea su mujer. Todos empatizamos muy bien con el miedo a la pérdida de la intimidad y de la independencia, pero se trata de actos de amor y cuando ocurren estas cosas siempre hay miedos y rabias por medio, ¿no? Y tristezas en la elaboración de pérdidas, de procesos que eran nuestros, como era poder hablar, poder caminar, poder relacionarnos de otra forma, ¿no? Y el bálsamo fundamental, o uno de ellos, junto con los procedimientos técnicos y clínicos más avanzados, es el hecho de conocer, es el hecho de buscar espacios explícitos para hablar de estos temas que son realmente los que os preocupan. Y que muchas veces el profesional dice, como no me ha preguntado, será que no le preocupa, y el paciente dice, como es el médico o es este, no vamos a hablar de esos temas porque a lo mejor no tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Todos tenemos, los sanitarios, la obligación moral de proporcionar no solamente un diagnóstico adecuado, sino de proporcionar una muerte digna con los medios disponibles y apostar por la vida cuando la persona quiera. Es igual de maleficente eh, no hacer algo o de no largar la vida con medida de soporte vital en alguien que quiere seguir viviendo que no hacerlo, que hacerlo en personas que no quieren seguir viviendo. Es igual de maleficente. La única forma que tenemos de saberlo es la comunicación. Igual que la única forma para detectar el apoyo que tiene un doliente en el proceso final o de las necesidades que tiene o aquello que va a constituir
una dificultad en la elaboración del duelo, la única forma que tenemos es buscando espacios explícitos para hablar de esto. A veces nos gusta mucho mirar para otro sitio porque no tenemos herramientas para hacerlo. Sabemos la dimensión física y la social, incluso la psicológica o emocional, cada vez la tenemos más claro, ¿no? De que la persona sufrimos con las emociones, ¿no? Pero en esto, como decíamos, de lo espiritual, con el proceso de final de vida, con lo desconocido, con el cómo me siento, con la normalidad, con la trascendencia, con el sentido de la vida. Esta es la palabra mejor, o es como mejor lo definen las personas que tienen un diagnóstico malo o que su vida se ve atentada, aparecen mm, pensamientos relacionados con el sentido de la vida, ¿no? Y en qué pocas ocasiones, a veces sí, pero en qué pocas ocasiones se da espacio para poder hablar de ello, ¿no? Aunque se nos llene la boca de hablar de un tratamiento integral y buscamos la atención neurológica del el neumólogo y también desde el trabajo social y desde enfermería. Aquí no sabemos muy bien. Ya sé que existe afectación cognitiva a veces y existe demencia frontotemporal. Cuando yo entré en el hospital, padecer una alteración cognitiva era un criterio para que la persona no tuviera una ELA, no era un diagnóstico para hacer el diagnóstico diferencial. La revista americana más importante se llamaba solamente ALS, se llamaba solamente ELA. Ahora esa revista se llama ALS y DFT, ELA y afectación frontotemporal. Es evidente que en ocasiones, en un porcentaje pequeñito, de 8 o 10%, aparece una afectación cognitiva grave, pero que también hay un 30% de personas que tienen problemas de atención, problemas ciertos de memoria, que a veces se enmascara con la incapacidad de poder articular la voz, ¿no? También hay una afectación de la función ejecutiva, ¿no? Bueno, pues estaréis de acuerdo conmigo que el hecho de saber que mi familiar me está exigiendo mucho, el afectado al que cuido me está exigiendo mucho, no tiene en cuenta mi sufrimiento, no entiende que también tengo que descansar, me está demandando continuamente y en cuanto me siento a ver la tele, utiliza el llamador para que esté allí, ¿no? A veces es por una no elaboración emocional, pero a veces es por una afectación cognitiva. Esto, estaría de acuerdo conmigo, que afecta tanto para un lado como para otro a la hora de elaborar un duelo para este cuidador cuando el afectado ya no esté. Es evidente, pero estaréis de acuerdo conmigo también que si sabemos que no es nada personal, me refiero que está siendo incapaz de ser el que era o de discernir en un caso concreto, ¿no? Que podría ser. Hay otros motivos, pero si fuese por ese caso, estaremos de acuerdo que uno se hace composición de la forma en que recibe esa sobredemanda de forma muy distinta, ¿no? Bueno, no recordaba el porcentaje, sabía que era muy bajito, pero cuando se les pregunta a los pacientes, aquí no digo para regalar oídos a nadie, gracias a las asociaciones por esta atención, porque me consta que en las asociaciones sí hay en todas psicólogos y psicólogas donde o enfermería especializada o trabajo social muy especializado que se atienden de forma muy multidimensional. Pero en los centros sanitarios no se atiende de esto, teniendo en cuenta que también existe una intervención o un acompañamiento preventivo del duelo, ¿no? No es lo mismo saber lo que uno va a sentir o lo que puede ocurrir que si nos pilla de sorpresa algunas de las reacciones emocionales posibles, ¿no? O de cómo simplemente manejarnos en determinadas circunstancias. No es lo mismo tener la sensación de que se nos ha muerto una persona a nosotros por un mal hacer o por no tener conocimientos que sabiendo que no había otra alternativa, por ejemplo. Esa cosa tan puntual
pues puede modular el proceso de elaboración del duelo, o el hecho de haber estado permanentemente todo el tiempo cuidando y que en el último momento no se esté por circunstancias. Ese tiene que elaborarse antes, tiene que hablarse la posibilidad de que no somos omnipresentes. Conozco gente que por el hecho de no haber estado en ese momento final, eh, el sentimiento de culpa, a veces no duelo complicado, pero el sentimiento de culpa es muy alto. Es muy entendible el sentimiento de culpa, pero es un pensamiento irracional, teniendo en cuenta que no se puede estar en todos los sitios o que las muertes son imprevistas. A veces es difícil eh, hacer esa autorreflexión cuando nos pasa, ¿no? Por la injusticia o por esas frases culturales que decimos que nos dice, o la mente que nos dice deberíamos haber estado todo el rato, ¿no? O si la vida se jugara otra vez, yo podría haber hecho otras muchas más cosas, ¿no? O por qué me enfadaría tanto con la persona, ¿no? Esas cosas que tienen sentidos, que son lícitas, en ocasiones son muy irracionales porque tenemos también el derecho de discutir con alguien cuando no estamos de acuerdo por algo, ¿no? O cuando nos está sobreexigiendo un trabajo, ¿no? Es lo que más demandamos en el proceso final y aquí también hay que discutir la religiosidad o no, también la más desconocida y donde más nos perdemos. Es decir, que donde más se sufre en el proceso final, ahora que desde el punto de vista a veces del control de síntomas, pues se puede morir sin dolor, se puede morir sin sufrimiento, sin sensación de ahogo, se puede sufrir de forma serena desde el punto de vista de síntomas, pues la principal fuente de sufrimiento es pues esa dimensión que estamos mm, hablando y de que la situación de enfermedad larga, como es la esclerosis lateral amiotrófica en ocasiones, de dependencia, en la que se requieren cuidados permanentes, en las que cambia el rol familiar de todo el mundo, donde se tienen que asumir continuas pérdidas y donde por desgracia no existe una cura, pues aquí es donde evidentemente van a aparecer este tipo de sentimientos, posiblemente más que en otro tipo de patología, ¿no? Cada uno lo hacemos como buenamente podemos. Eso es una premisa básica que también es, creo que la tercera cosa que me gustaría que os lleváis de aquí. La gente hacemos los duelos como buenamente podemos. Que tenemos información previa para poder discutir, para anotar o tener la sensación de los deberes bien hechos, o para hacer despedidas, o para buscar la serenidad en ese sentido, o como os decíamos antes, haber actuado de forma coherente a nuestros valores, pues sin duda va a ser unos facilitadores en la elaboración del duelo desde la serenidad, aunque con mucha pena, que hemos dicho que es la inevitable. Lo raro sería que no se sintiera pena, pero cada uno lo hace como puede, este proceso de final de vida. Yo he visto gente eh, encargar una paella y llevarla a la habitación del hospital. Un hombre que decidió, con ella, decidió hacer una retirada de la ventilación, se despidió con sus hijos comiendo una paella. Lo he visto, lo he vivido, pero he visto otras veces también procesos de final de vida con desesperación, en el que no hay despedida, en el que no se ha hablado de lo que realmente preocupa, ni se han dicho las cosas directamente, ¿no? Y con mucha rabia, con mucha pena también. Sobra decir que la elaboración del duelo del familiar, del acompañante, del ser querido, del doliente, en definitiva, pues sea distinto en unos que en otros. Solamente es un criterio. Sigue siendo otros los motivos. No es lo mismo que se muera por naturalidad, por naturaleza, que se muera un padre, que se muera una pareja o que se muera un hijo, ¿no? Ya estamos hablando de factores de riesgo. Bueno, ¿qué es esto de lo espiritual, no? ¿Qué es esto de que está facilitando la elaboración del duelo? Que está hablando de la relación que tenemos con algo que está, que es la relación con la enfermedad, con la pérdida de independencia, con el qué soy, ¿no? Y aquí en ese sentido pues podemos saber quizá tres tipos de personas distintas y que ya están siendo factores
muy relacionados directamente con el proceso de duelo, ¿no? Hay gente muy religiosa. Decías la diferenciación entre lo espiritual y lo religioso, pero hay gente religiosa y que valoran en gran medida esa fe religiosa y donde la espiritualidad está relacionada y el sentido de la vida y la trascendencia está relacionada con unos valores o fe religiosa. Hay gente que son muy espirituales, pero no son religiosos, y hay gente como que esto de lo espiritual, como menos, ¿no? Recuerdo, si me permitís un poco la broma, lo voy a exagerar un poco, pero recuerdo un afectado de la que le decía, ¿cómo te gustaría, no? Hablando en una conversación así, pues muy de tú a tú con él, ¿cómo te gustaría que te recordara tu mujer con la mujer delante, cuando tú ya no estés, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo que requiere de una confianza, ¿no? Y me decía, yo ya no voy a estar, ¿no? Era un tío bromista, ¿no? Pero sí es verdad que no era para nada espiritual, ¿no? Y decía, yo ya no lo sé, porque como yo no voy a estar, me da igual, ¿no? Decía. Y la mujer decía, ha sido toda la vida así, ¿no? Es decir, que a pesar de acercarnos a esa dimensión, pues las necesidades espirituales pues son muy distintas entre las distintas personas, ¿no? Si esto es tan importante, si no tenemos forma de ayudaros o de acercarnos a este proceso, si el sanitario evita, si a veces el familiar evita, si a veces todos nos inhibimos para no darnos el sofocón, pues más aún tenemos que buscar herramientas para hablar muy abiertamente de esto. Y es también pues, uno de los motivos por los que estoy muy contento de poder hablar de esto aquí y agradeceros, aunque sea en medio de la charla, pues la, lo que significa que os apuntéis a un taller de duelo ya de entrada, ¿no? Podemos esperar a que el afectado o que el doliente o el familiar le preocupe, ¿no? Cosas como, no sé qué va a ser de mí cuando él ya no esté, ¿no? O no sé cómo me voy a manejar en la vida sin él, que él es el que hacía todo el papeleo del banco, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, este tipo de cosas, ¿no? Podemos esperar con esa escucha activa a que la gente nos diga, pero también podemos adelantarnos a estas circunstancias, ¿no? El hecho, por ejemplo, de firmar un documento de voluntades anticipadas y que en una enfermedad como es la ELA, pues, y donde hay decisiones de por medio, ya sé que es un poco peligroso la firma de las directrices previas, digo un poco peligroso cuando no se está informado, nos hemos encontrado en el hospital muchas veces gente que tenía firmadas deseos o directrices previas sin una información muy completa, ¿no? A veces yo no quiero agujeros, ¿no? Podemos decir a la ligera, ¿no? Y lo firmo y me dice un afectado de él, dice, yo no quiero la PEG, José Luis. ¿Por qué? Porque no quiero la PEG. Un tubo así de largo y si me hago eso la enfermedad va a ir mucho más rápido. Y además para mi mujer va a ser mucho más difícil darme de comer por ahí que por la boca. Tenía mucho sentido lo que decía la persona, pero las tres cosas eran erróneas. Ni el tubo es así, ni la enfermedad progresa más rápido con la PEG y para el familiar era mucho más fácil darle de comer que con la posibilidad de aspiración al pulmón, ¿no? Faltaba una información, por lo tanto, refiero que el hecho, hacía un poco ese paréntesis de hay que ser cuidadoso con las directrices previas. Es una herramienta maravillosa cuando se ha discernido y discutido realmente los pros y los contras de los procedimientos, es maravilloso y da mucha paz y mucha tranquilidad a determinadas personas, pero requiere realmente de una reevaluación de las circunstancias, ¿no? Y decía que esa firma deliberada de los deseos de en qué circunstancias no quiero vivir, haciendo partícipe al familiar también, porque hemos dicho que esta enfermedad se diferencia de otras en la necesidad del paciente por parte de la necesidad de un cuidador, porque es quien va a cuidar realmente, pues ya es una excusa, permitidme la expresión, para hablar de espiritualidad. El documento de voluntades previas es una entrevista muy delicada, pero con mucho valor en el proceso de elaboración del duelo, en el cómo
se ponen encima de la mesa todas las cartas, no solamente si tiene tos o si se pueden sacar los mocos o si duerme bien por la noche, sino también cosas de qué significa la esperanza para mí, imaginaos, ¿no? Ahora ya que sabes, esta frase es tremenda, pero la utilizamos mucho. Ahora ya que sabemos que la esperanza de curación es prácticamente nula, ¿qué significa para ti la esperanza? ¿No? Y gente que nos dice, la esperanza para mí es no morir solo, José Luis. O yo no quiero morir en casa, que me da mucho miedo que allí no se controle bien. O yo lo que no quiero es tener dolor. O me da mucho miedo que esto avance tanto que yo no pueda decidir lo que quiero. Esas posibles respuestas ante una sola pregunta que acabamos de hacer, imaginaos, ¿no? Pues que lo habéis vivido, ¿no? Es un facilitador en sí mismo de saber qué es lo que preocupa al otro y que es una información muy delicada y que no se puede hacer. ¿Bajo qué circunstancias tú no estarías dispuesto a seguir viviendo? Esto que es tan delicado y que requiere, como decíamos antes, de empatía, de verdad, de aceptación incondicional y de honestidad, de veracidad para decir cuando las cosas van mal y plantarnos delante. Dar buenas noticias es muy fácil. Dar malas noticias desde la compasión, desde la acogida es más difícil. Pero esa pregunta simplemente, o la que hacíamos antes de ¿cómo te gustaría, no, que te recordara tu gente? Estamos dando por supuesto muchas cosas. La posibilidad de despedida, la posibilidad de hablar del final de vida, la posibilidad de expresarse con el familiar. Y esta comunicación, aunque tremendamente dura o emotiva, son uno de los, según a veces los patrones de comunicación familiares, ¿eh? Es uno de los facilitadores mejores para la elaboración del duelo, ¿no? Fijaos, no estamos hablando de nada em, digamos, muy trascendental, pero nada esotérico, ¿no? Estamos hablando de la actitud ante la muerte, del aprecio a la vida, de lo que permanece de mí, que es la trascendencia, ¿no? De cuáles son los aspectos que más valoro en este momento de final de vida, ¿no? O, o qué ha significado la vida para mí, ¿no? O qué dejo de legado en esta historia, ¿no? Esto justamente es un facilitador de despedida y realmente de hablar de lo que en el proceso de final de vida, si es que se sabe que estamos en el proceso de final de vida, facilita. No me lo digáis, ya lo sé, que a veces la imposibilidad de comunicarse verbalmente en afectados de esto lo dificulta, es una dificultad añadida, lo sé muy bien, llevo en esto mucho tiempo. Hablamos otro día de la comunicación aumentativa de la gente que no quiere o que le cuesta más trabajo, ¿no? O de que utiliza esos medios. Sé que es una dificultad añadida. También he dicho que es una dificultad añadida los patrones de comunicación previo o el estilo de apego previo o de cómo se han manejado las comunicaciones antes de la enfermedad, pues puede que no cambien demasiado cuando estamos en un momento tan vulnerable como este, ¿no? Hay gente que prefiere no abordar esto, gente que su necesidad espiritual es que esto pase lo más rápido posible. Solamente estábamos preguntando por la esperanza. ¿Qué significa para ti la esperanza? La esperanza para mí es que pase esto lo más rápidamente posible. No quiero darme cuenta, quiero que me duerma, no quiero. Pues ya estamos detectando la necesidad, ¿no? Y también la necesidad del cuidador, de yo lo que quiero es despedirme, yo lo que quiero es que esté bien. Me da mucha paz que en los últimos momentos pudiera elegir y de pudiese estar sereno y de que no se diese cuenta qué es lo que él quería, ¿no? O de que no hubiese vivido un proceso más avanzado de enfermedad, que es lo que más miedo tenía él. Esta expresión facilitadora del duelo solamente se puede decir cuando se ha dado un espacio para hablar de esto. Esto que veis en la pizarra son necesidades espirituales que tenemos la gente en el proceso final de vida, pero son las necesidades espirituales que tenemos también las personas cuando cuidamos a alguien en un proceso de final de vida. Esto es lo que nos aborda. Esas son las preguntas que también me gustaría que así rápidamente nos hiciéramos, ¿no? De reconciliación, de despedida, de cada uno lo que necesite, ¿no? De que alguien me tienda la mano en este proceso final, de que realmente me escuche, como decía este paciente o este afectado que os decía al principio,
de no salir pitando ante estas circunstancias, ¿no? Hay gente que intentas abrazar y se abraza, hay gente que intentas abrazar y se aleja. No pasa nada, pero la forma de acompañar en este proceso, aunque ya no se pueda hacer más desde el punto de vista médico o la persona decide no hacer más desde el punto de vista médico, apuesto totalmente por la vida, por seguir viviendo cuando un afectado informado desea alargar la vida todo lo posible. Me aterra la posibilidad de que la gente viva sin querer vivir o por el hecho de evitar determinadas conversaciones al respecto. Lo digo la última vez, apuesto por la vida absolutamente cuando la persona quiere seguir viviendo y está bien informada. Que no parezca otra cosa en ningún momento. ¿Cómo acompañáis, no? Como dolientes, cómo, decíamos antes, cómo os gustaría que acercaros al sufrimiento, ¿no? Realmente, si lo viésemos un poco desde fuera, cuando uno lo está viviendo en primera persona, pues es muy difícil, ¿no? Pero pensamos en cómo nos gustaría acompañar, pues muchas veces tienen que ver con esas actitudes que decíamos, ¿no? Con honestidad, con la capacidad de que me escuchen, de que no miren para otro sitio, ¿no? Cuando yo hablo con mi madre por teléfono, que me quiere mucho, vive en Madrid, y yo le preguntaba, le decía, ¿cómo estás, hijo? Y yo decía, mamá, pues un poco preocupado, ¿no? Porque con este compañero médico difícil del hospital es que es muy difícil porque nos lleva a todos por la calle de la amargura y además es que no nos deja hacer. Y mi madre me decía, no te preocupes, cariño, ¿no? Y yo pensaba, ya estoy preocupado, ¿no? El tiempo pone a la gente en su sitio, ¿no? Y digo, mi madre no ha sido nunca adivina. O tú lo que tienes que hacer es no hacerle mucho caso. Es decir, que son cosas que ante estas circunstancias difíciles, pobre de mi madre, que a veces le pita el oído cuando hablo de ella con tanta gente, em, intenta ayudarme, ¿no? Pero podríamos exigir otra cosa en este momento. Mi madre me quiere ayudar y yo nunca voy a exigirle ese soporte emocional, pero desde luego estaréis de acuerdo conmigo en que pues me está diciendo un poco cómo me tengo que sentir, ¿no? Lo que va a pasar. Y falta esa honestidad de qué difícil, ¿no? Trabajar con una persona así, ¿no? O como, pues eso, cuando os preguntaba, ¿cómo me gustaría acompañar? Cuando alguien nos dice, pues no sé cómo voy a tirar para adelante sin él cuando ya no esté, ¿no? Si mi vida solamente tiene sentido de cuidarle, ¿no? Cuando escuchamos esto, o cuando lo decimos nosotros mismos, pues como que uno intenta buscar en su repertorio de respuesta algo que acompañe, que ayude, ¿no? Y que resuelva, y que empieza ahí el disco duro de la cabeza a pensar de a ver qué le digo para aliviarlo realmente. Y realmente no sabemos, ¿no? Lo que va a ser, pues esa honestidad en la que en estos casos a veces hace gala, ¿no? O hay que hacer gala de, pues no lo sé cómo vas a vivir sin él, ¿no? Qué difícil debe ser ahora, después de tanto tiempo cuidándolo, ¿no? Y que tu actividad ha estado siempre alrededor del ventilador, de los pitidos por la noche. Qué difícil debe ser ahora acostumbrarse a otra cosa. Oye, pero de todas las cosas que me dices, ¿qué es lo que más te preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que más te angustia? Esa forma de acompañar, a veces, de darle validez a lo que tiene el otro, es lo mismo que hacemos en el proceso de duelo, ya seamos profesionales o ya seáis acompañantes de alguien que está doliendo, porque las personas que pasamos por un proceso de duelo, también tenemos a alguien en un proceso, en el mismo proceso de duelo en casa, ¿no? Y tenemos hijos, que el mayor se lo pasa peor porque tenían mayor vínculo con el padre, la pequeña no se dio mucha cuenta, pero tengo que hacer de tripas corazón con ellos, ¿no? Y al final es un duelo un poco compartido, ¿no? Y cuando se tiende a no pasa nada o a ver cómo pasa esto, pues decíamos, cuando existen necesidades, en el sentido decíamos que no son buenos consejeros, ¿no? Pero como culturalmente nos han enseñado que es porque no estoy siendo capaz de manejarlo bien, pues entonces un poco todo se dispara. La normalización, la aceptación de que las cosas son como son, no estoy diciendo que se acepte el duelo
o la pérdida. Estoy diciendo que se acepte los pensamientos que nos lleguen, ¿no? Y la emoción y la pena, ¿no? Pasa también con otras cosas. Estoy muy triste porque he perdido el trabajo, ¿no? Estoy muy triste, ¿no? A veces no sé muy bien qué me pasa, pero no estoy bien. El hecho de poderle poner nombre a la emoción y que estamos tan poco acostumbrados ya está siendo en sí mismo un aliviador, ¿no? Y bueno, este acompañamiento, y ya estamos hablando de elaboración del duelo antes de que ocurra el fallecimiento, es dar espacio a este tipo de comunicación, que a lo mejor no hay que hablar ni de muerte, ni de final de vida, ni de nada por el estilo. Hay que hablar de esperanza, o cómo quieres que te ayude en esta situación. Decíamos antes, ¿qué significa para ti la esperanza, no? O cómo te gustaría que te recordaran, ¿no? Ese tipo de preguntas que estamos aquí haciendo, pues ya, o bajo qué circunstancias tú no querrías vivir por nada del mundo, ¿no? Ya está dando pie, ya está dando oportunidad a una comunicación abierta de un proceso delicadísimo como es el proceso del final. Y que ya estamos hablando, ya no sé si de espiritualidad o de afrontamiento del duelo. Pero todos tenemos en cierto modo esta necesidad. Estas son preguntas para hacer con el afectado, pero también hacernos como dolientes a nosotros mismos cuando estamos en un proceso de duelo, que es lo que a mí me ha dado sentido, ¿no? Esta situación que me ha tocado vivir, ¿no? ¿Dónde encuentro yo el sentido en toda esta historia que yo no elegí, ¿no? Fijaos qué preguntas, ¿no? ¿En qué momento, hasta qué punto creo yo que estoy en paz conmigo mismo? Nos sirve, como digo, en un proceso de persona al final de vida, pero también como dolientes, ¿no? Cómo he afrontado otras circunstancias difíciles en mi vida, qué es lo que más me ayudó, qué es lo que me genera ahora mismo esperanza, ¿no? Esto no es fácil, esto es una pérdida. Em, Todas las emociones ligadas a las amenazas, cuando algo nos amenaza en la vida, todas las emociones que se vinculan son las asociadas al miedo. Ante las pérdidas, el ser humano reacciona con tristeza. Ante las pérdidas de los seres queridos, de las personas, la gente, como reacción absolutamente normal, reaccionamos con tristeza extrema. Se llama duelo. Y se trata de una reacción absolutamente normal, que hablan de 1 o 2 años. Al principio os ponía un poco en el compromiso o os confrontaba diciendo que no es lo mismo perder a un hijo, ¿no? Si queréis rizamos más el rizo, digo, a un hijo adolescente, ¿no? 2 años es lo normal, pues yo no estoy para nada seguro, ¿no? ¿Se puede hacer un duelo normal de un hijo? Pues no sé. ¿Estoy yo apuntando al duelo difícil de un hijo porque ahora soy padre de uno de 15 y otra de 9 y me identifico mucho y me da mucho miedo esta situación? Pues posiblemente esté hablando desde mi posición, ¿no? Porque la gente que no tiene hijos, pues su duelo más difícil es quedarse solo de haber perdido a su pareja después de 45 años juntos en la vida, ¿no? ¿Es lo mismo tener hijos que no cuando uno elabora el duelo de tu pareja? No lo sé. Estamos hablando de circunstancias que hablan al final de que, bueno, pues llama la atención cuando alguien es incapaz de hablar en pasado del fallecido cuando han pasado 3 años, ¿no? O cuando la habitación o el armario de la persona a la que hemos perdido pues sigue intacto, ¿no? De cómo cuando faltó, o que uno no se atreve a recolocar ni siquiera pues esos objetos, ¿no? Asociados, ¿no? O cuando todavía se es incapaz de, de transmitir la pena sin que sea a través de mucha tristeza, de mucho lloro después de mucho tiempo, pues llama la atención. Pero respetamos los tiempos. Decíamos antes que hasta un casi 93%, según las estadísticas, que también da un poco igual, porque quien sufre un duelo complicado es el mismo, da igual un poco los porcentajes, pero hablan que 9 de cada 10 dolientes
independientemente de los factores de riesgo, hacemos un duelo normalizado, que es un proceso largo y que pasamos por determinadas fases, ¿no? Que ahora vamos a nombrar, que más que fases a mí me gusta hablar de tareas que tenemos que ir haciendo para, digamos, alcanzar esa resolución del duelo, que no tiene nada que ver con el olvidar a la persona. Pero es evidente, lo hemos ido diciendo esta tarde, ¿no? Que en función de la edad, pues a veces para bien o a veces para mal, ¿no? Constituye un factor de riesgo. Se refiere al doliente, a la persona que nos quedamos, al familiar, a la persona que acompaña, pues no es lo mismo el proceso de duelo que va a hacer mi hijo de 15 años que el que voy a hacer yo. Yo no sé cuál es el que tiene más riesgo. De cómo hemos manejado circunstancias previas en la vida, de si teníamos una depresión diagnosticada antes, o de cómo vivimos la espiritualidad, ¿no? Todo esto está relacionado con nosotros mismos, ¿no? O si nos ayuda la religión o no, o si nos ayuda justamente la no religión, lo que estamos un poco enfadados con Dios, ¿no? Porque nos está pasando esto, ¿no? O si teníamos recursos personales en los que nos ayudaba a desconectar, ¿no? Pero también hay factores de riesgo relacionados con la persona que está malita o que va a fallecer o que ha fallecido, ¿no? Decíamos, pues la diferencia de las edades, ¿no? La forma o que nos relacionábamos con ellos, la buena relación o los distintos tipos de apego que podríamos tener con la persona, o lo exigente que fue durante la enfermedad, o si tuvo una afectación cognitiva o no, o si pudimos participar en el cuidado, si tenemos la sensación de haber hecho, ¿no? De haber estado al pie del cañón a pesar de lo difícil, ¿no? Si realmente queríamos haber estado al pie del cañón, ¿no? O si tuvimos la valentía, ¿no? De pedir ayuda o de contratar a alguien, ¿no? Cuando había mala relación, la enfermedad decíamos que no mejoraba la relación y eso va a hacer pues, que la forma en que nos despidamos, en que sanemos, en que encontremos sentido a la pérdida, pues ya va a ser en sí mismo pues, muy distinto. Al igual que no es lo mismo un suicidio, una muerte repentina, que una muerte de 12 años con una enfermedad crónica, invalidante y que la persona pues, ha podido tener un mal o buen control de síntomas. Tampoco es lo mismo, como os decía antes, según nuestra experiencia, la gente que solicita eutanasia. O la gente, no digo ni que mejor ni peor, ¿eh? O la gente solicite una retirada de la ventilación o una limitación del esfuerzo terapéutico, a veces suele ir acompañado por un factor de riesgo muy importante para el familiar, muy lícito, pero a veces irracional y que requiere de discusión. La enfermedad ELA es tan tremenda que está por encima de lo que puede hacer un cuidador. Esto tomado con cuidado. El cuidador es fundamental y una persona afectada de la va a estar mejor o peor en función de cómo son los cuidados. Por descontado, me lo sé, pero que el deseo de morir por el hecho de no poder comunicarse, de no poder o de depender de aparatos o de considerar que se ha vivido lo suficiente o de la incapacidad de querer vivir en determinadas circunstancias está muy por encima, incluso cuando existen unos cuidados fantásticos y muy adecuados. No es lo mismo quedarse solo que quedarse con más familiar. No es lo mismo si se manejaron temas delicados al final de la vida que si no. No es lo mismo si nos dan permiso para expresarnos cuando estamos en un proceso de duelo, que nos dicen tú lo que tienes que hacer es animarte y estar bien y salir a la calle y pintarte el morro, ¿no? O en pérdidas inaceptables socialmente, con decir que has solicitado eutanasia a veces, pues no es fácil, o decir que se ha suicidado nuestro familiar no es fácil, o que se ha muerto por un alcoholismo o por una drogadicción o por alguna cosa que socialmente no está tan aceptada o que está ligado a la vergüenza social, pues también está vinculado con estos procesos de... La alta responsabilidad con los cuidados también es un factor de riesgo al duelo complicado. La cronicidad
o la pérdida de independencia de una enfermedad como la ELA también es un factor de riesgo. Y antes de entrar en esas fases que nombran los expertos, ya no me queda mucho de charla. Antes de llegar a esas fases y a esa guía o manual del doliente, pues tener, esta es la cuarta cosa, si pudiésemos poner nombre, que me apetecería que recordarais, ¿no? Que no se puede no tener pena ante una pérdida. Decíamos que la emoción ante las amenazas era el miedo, ante la pérdida es la tristeza. Tiene que estar la pena absolutamente como un mecanismo adaptativo y normal. Es muy doloroso, pero se termina. Y su tendencia natural, sin patologizar, es a desaparecer por el hecho de adaptarse, por la configuración de adaptación del ser humano, incluso en factores de riesgo, como hemos dicho, muy importantes. También me gustaría que recordarais que el hecho de conocer esos factores de riesgo ya son preventivos en sí mismos y que el duelo complicado no solamente es una pena extrema, también es no querer hablar de la situación, también es depresión o determinadas formas de ansiedad o también es ese lloro excesivo, pero que ocurre en un porcentaje bajito. No hay que intervenir en la mayoría de los duelos, hay que acompañar en el proceso de la muerte, hay que acompañar en el proceso de final de enfermedad, hay que acompañar en ese proceso de final de vida, pero no hay que intervenir como duelo patológico en la inmensa mayoría. El hecho de poder haber hablado emocionalmente de la situación es un maravilloso factor de protección para la elaboración del duelo. Por nombrar algo, hoy discutir en el mejor sentido de la palabra con la persona que os decía que estaba atendiendo esta mañana, después de 5 meses y medio, y que hablábamos de esto está durando mucho, ¿no? Yo no sé si debería estar mejor, tengo mucha pena y la semana pasada tú me vas a llamar loca, pero escuché cómo me lo notaba en la cama y no quiero ponerme en su lado de la cama todavía, pero yo escuchaba su respiración, ¿no? Y era como, estaba muy preocupada, pues esa emoción era muy normal. Y ahora, haciendo un poco la siguiente diapositiva, las frases compartidas de un autor que es Warden, que habla más que de etapas, que a veces nos sirve para entendernos muy bien, habla más de tareas, ¿no? De qué hacemos para, o qué tareas tenemos que alcanzar para solucionar. Pero según Parques, pues hay una fase inicial de shock que se caracteriza pues más por embotamiento, por desconcierto, por sentimientos de irrealidad, esto no es posible, ¿no? Y que puede pues durar desde horas hasta algunos días, ¿no? Para pasar a una segunda fase de languidez o de anhelo, en el que puede incluso durar 4 o 6 semanas, según hablan los manuales, en los que se incluye la búsqueda de la pérdida, ¿no? Y sentimientos muy intensos de pena, de ansiedad, también de rabia, de inseguridad, de culpa, también de baja autoestima, ¿no? A veces son comunes algunos ataques de pánico y es en la fase donde la persona se implica en los hábitos de la vida rutinaria, como, pues, como comer, como dormir o como cumplir determinadas responsabilidades, pero siempre de un modo muy apático y muy ansioso, ¿no? Y donde el apetito está muy disminuido, como es habitual, la pérdida de peso, la capacidad de concentrarse, la memoria, todo esto son pues, comportamientos o pensamientos muy habituales en esa fase que puede durar alrededor pues, de 3 o 4 semanas. Hay una siguiente fase que dura entre 3 y 7 meses, que habla Parques de desorganización, ¿no? Donde pues, siguen apareciendo pensamientos y sentimientos muy repetitivos sobre la pérdida junto pues, a largos periodos de apatía y como dice el epígrafe de desesperación, ¿no? Y también aparecen esas alucinaciones pues, inagógicas, ¿no? A veces vinculadas a la somnolencia o a la relajación, donde podemos
pues notar la presencia de la persona, o podemos escuchar el pitido del respirador, o pensar pues, cosas que habíamos vivido muchas veces repetidas y que también está muy vinculado al aislamiento, a la ausencia de visión de futuro, y que a medida que van pasando el tiempo, pues esos ataques de pena tienden a disminuirse, pero como muy fluctuantes, ¿no? Como con frecuencia pues se reagudiza por momentos y aparecen pasos adelante y otros para atrás, y así, un poco hasta llegar a esa fase final de reorganización, que como decíamos estaba más en torno al año o a los 2 años, donde o antes es lo que dura. A partir del quinto mes, octavo mes, los tiempos ya sabéis mi opinión, que a veces incluso las fases se solapan, pues empiezan a recuperarse el apetito, se empieza a recuperar el peso y empieza algo muy importante para esa reorganización, es la mirada al futuro, ¿no? Empieza a aparecer también la preocupación por la imagen corporal, el deseo sexual aparece mucho más tarde, y es cuando se recoloca a la persona sin olvido en una situación donde nos genera pues ya menos dolor, ¿no? Un poco siguiendo a Warden, y más que fases que nos pueden un poco ubicarnos, ¿no? Y saber si estamos dentro de esa situación más normalizada o no, pues a mí me gusta mucho más este criterio relacionado con las tareas, ¿no? En las que pues están muy relacionadas con las anteriores, ¿no? Esa aceptación de la realidad que al principio hemos dicho que no acontece siempre, tener esa capacidad de las semanas y meses iniciales de poder expresar el dolor, ya hemos dicho la importancia de la escucha, ¿no? Y luego pues adaptarse a un mundo. Ahora no me paro demasiado porque vamos a hablar en esa guía del cuidador de estas 4 tareas, cuáles son las cosas que los dolientes podríamos conocer para amortiguar o para ser preconocedor de estas cosas en cuanto al alivio del sufrimiento, ¿no? Por eso no me paro demasiado ahora aquí. Un porcentaje, ahora siguiente hablamos de esa guía, o que la he llamado algo así, ¿no? Pero antes, ese porcentaje pequeñito de duelo no normalizado, ese duelo complicado o no resuelto o patológico, como se denominaba anteriormente, pues es lo contrario a ese cuadro verde, que cuando duraba mucho más tiempo, cuando a veces no se habla del fallecido o se habla en presente, cuando después de pasar mucho tiempo sigue con la misma incapacidad de poder hablar sin llorar, por ejemplo, ¿no? O de que no se han retomado actividades de la vida diaria sin esa apatía, ¿no? O cuando aparecen esos problemas psicopatológicos asociados a la ansiedad o la depresión, ¿no? Y es cuando pues llama la atención, ¿no? Luego hay otros criterios, ¿no? Recuerdo una persona que después de mucho tiempo seguía sacando las cenizas de su marido a tomar el sol a muchos días. Yo sé que hay ejemplos muy llamativos, pero denotan que no existe ni siquiera una aceptación de la pérdida, ¿no? O incluso aquello que es normal hablar con el fallecido en esa fase de anhelo o de shock, o incluso en esa fase que puede durar meses de desorganización, de gente que habla, ¿no? Sabiendo, yo no estoy loco, pero me hace sentir mucha paz contar o hablar, ¿no? Pues como gente después de mucho tiempo sigue hablando en presente con el fallecido, o deja sin pasado mucho tiempo sin sentarse en el sillón donde se sentaba habitualmente, pues todos son criterios, ¿no? Que evita salir a la calle para que no le pregunten y no tengan que hablar, ¿no? Imaginaos la importancia que tienen aquí las reglas verbales que decíamos inicialmente, ¿no? De em, yo no me merezco estar bien si él está muerto, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de frases haciendo un poco alusión a la coherencia, que pueden ser unos factores de riesgo importantes para que el duelo no se resuelva. Mm. Decíamos que no hay que patologizar el duelo, es una resolución habitualmente mm, normal y sin que requiere intervención profesional, pero
sí que hay una intervención de acompañamiento, al igual que se acompaña en la comunicación de malas noticias del diagnóstico o de complicación de la evolución de la enfermedad o del proceso de toma de decisiones de las medidas de soporte vital, requerimos por parte de hospitales, centros sanitarios y asociaciones de una atención global de verdad, centrada también en facilitadores en la resolución del duelo y de la atención en el proceso de personas en el final de la vida. En ese sentido, pues atendemos el duelo en gente que nos lo pida, como ha ocurrido muchas veces, o personas que vemos que tienen factores de riesgo previo, ¿no? O como decíamos, gente que sabe que el familiar ha solicitado una retirada de ventilación, pues en sí mismo ya es un factor de riesgo para luego estar muy pendiente de esa elaboración del duelo del familiar, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, pueden aparecer sentimientos de podría haber cuidado mejor para que no pensara eso, ¿no? O en niños, o gente sin apoyo social, o duelos complicados previos, pues son, digamos, candidatos para, para atender. Ahora vienen 4 diapositivas y ya termino, o 5. Una primera parte de aspectos a tener en cuenta cuando estamos acompañando a una persona en un proceso de fin de vida o en una enfermedad donde se puede prever un fallecimiento, ¿no? Los que habéis pasado el duelo, o lo que lo estáis pasando, o los que ya habéis pasado previamente, sabéis que la forma en que se resuelve los momentos de acompañamiento del final de vida es fundamental para la despedida y para la sensación de coherencia y de tener los deberes bien hechos. Las primeras diapositivas, que solamente son 2 con 12 o 13 puntos muy concretos, hablan de antes del fallecimiento. Una de ellas es, lo he escuchado muchas veces, quiero esto que acabe ya, ¿no? A veces no se tiene el espacio adecuado para reconocer que, que quieres que se termine el proceso después de un proceso largo de sufrimiento. Esto socialmente no está muy bien aceptado, aunque sea muy racional. Eso lo que se traduce es que realmente tienes derecho a no poder más, ¿no? O tienes derecho a pensar de que no quieres que la persona afectada siga sufriendo, ¿no? Y el hecho de poder expresar esto sin culpa y con alguien que le escuche, por si alguno, si estáis pasando el proceso, lo pensamos, ¿no? Que atenta contra esas frases, perdón, verbales de mal cuidador o de mala persona o de yo no sé cada uno que lo asocie a qué, pues me parece muy lícito, ¿no? Que también requiere esa aceptación incondicional. Son para la reflexión propia. Esto es una guía también para profesionales que atienden a personas en duelo, pero también para el propio doliente, ¿no? De hacer una reflexión de que no solamente somos cuidadores de un afectado de ELA, sino que tenemos otros roles y que eso antes del fallecimiento va a facilitar ese proceso del duelo. Recuerdo una persona cuidando a su madre con una ELA en el que dejó su trabajo, pidió una excedencia en el trabajo, se volcó absolutamente en el cuidado de su madre. Es de algunos de los duelos complicados que he visto. Esta persona perdió el trabajo, esta persona se divorció después de que muriera su madre. Hizo una anorexia nerviosa, guardaba el pelo que se caía de su madre y lo iba guardando y se convirtió todo en una situación desastrosa, con una incapacidad justo por un rol previamente establecido respecto a lo que significa cuidar. Hay que alimentar, o no solamente sois cuidadores de ellas. Ya sé cómo está la situación en España respecto al cuidador externo y el dinero que cuesta tener un cuidador para que no recaiga todo sobre nosotros. Pero un facilitador del duelo es el reconocer otros roles como persona. También tener en cuenta que estáis manejando circunstancias muy difíciles que se aproximan, como decíamos, a la de los hospitales de la SUCI. Eso tiene mucho mérito y aprenderlo
y formar parte de los cuidados es maravilloso. Sin vosotras o sin nosotros, los cuidadores, no podrían estar otras personas. Respecto a la resolución del duelo es importante tener un papel participativo, al igual que los pequeños, que otros miembros de la familia también en su elaboración del duelo también formen parte. Algunos ajustados a las características, ¿no? De los más pequeños de bajar a la farmacia o de hacer determinadas cosas, pero sí esa distribución de los roles. Tener en cuenta también de la negación desadaptativa, perdón, cuando no vemos que las cosas están tan mal, o de que cuando nos vemos que el afectado realmente tiene unos deseos, o realmente que las cosas están llegando a su proceso final y que no nos hacemos la idea. Yo sé que esto requiere de una atención también desde fuera, de esa atención globalizada de los centros sanitarios, de las asociaciones, para hacernos ver, porque esa negación a veces, o mayoritariamente, se trata de un mecanismo eh, inconsciente y sin querer, pero como decíamos habitualmente en los núcleos familiares hay varias personas, ¿no? Entonces a veces somos dolientes, pero también tenemos gente alrededor. Cuidado con esa negación de no querer ver las cosas que realmente, entre otros motivos o de circunstancias, es que realmente estamos al final del proceso, ¿no? O cuando existe una conspiración del silencio, decíamos antes de no querer hablar de temas delicados, ¿no? Para no hacer daño. Es importante, ya no voy a hablar más de la incomunicación emocional, ese punto 7 y de lo que facilita el hecho de poder expresarnos cómo nos sentimos, también reconociendo de que estamos cansados de cuidar, que esto no es gratis, de que efectivamente el afectado es quien tiene la enfermedad, pero que yo también estoy agotado, ¿no? Física y emocionalmente en ocasiones. Un facilitador antes es poder discernir con la persona la forma en que quiere ser cuidado, la forma en que quiere ser acompañado, en la manera en que quiere vivir o la que quiere morir, o las cosas que le dan miedo, no solamente a él, sino a nosotros también como dolientes, de la posibilidad de cómo actuar si pasa en casa, ¿no? Y me pilla solo, ¿no? O de cómo manejarme ante determinadas circunstancias, ¿no? Y fomentar a través de esa comunicación abierta esos asuntos pendientes, a veces más instrumentales, pero como dice también ese punto 12 de asuntos emocionales y relacionados con el sentido y con la trascendencia, ¿no? Por eso esa introducción grande de la espiritualidad en la tarde de hoy. Decía que había visto mucha gente despedirse desde la serenidad. También he visto mucha gente morirse desde la rabia. La posibilidad de despedida es tremenda. A veces no queremos vivir ese proceso. A veces no queremos vivir ese proceso porque tenemos miedos. Pero teniendo la oportunidad, la acogida y el espacio para hacerlo de forma serena, es un gran facilitador del proceso del fin de vida. En esas 4 tareas que decía Warden, la primera es la que está más asociada al shock, a ese sentimiento de realidad, de no es posible, ¿no? Y ahí tenemos que hacer una introspección, tanto, insisto, ved estas diapositivas como acompañantes de dolientes o también como nosotros mismos como dolientes, la reflexión que hacemos, ¿no? De si estamos haciendo conductas de búsqueda, ¿no? Para poder normalizar esa situación que en la fase inicial como que es muy normal, en esa fase en la que no nos hacemos a la idea, ¿no? De que no nos estamos volviendo locos, ¿no? Y de que reconozcamos muy bien, no es que yo no sea capaz sino que realmente estoy asociando esa tristeza con la conciencia de la pérdida, ¿eh? No es porque esté siendo incapaz de manejarlo de otra forma, ¿no? Y a veces esto facilita el hablar de cómo se produjo el fallecimiento, si pudimos acompañar, si pudimos estar presente en nuestra sensación de cuidado, de cómo fueron los últimos momentos, de cómo fue en vida, ¿no? Ese tipo de conversación delicada y explícito, pues está facilitando alcanzar esa primera tarea, ¿no? Inicial relacionada con realmente hacer factible de poder expresar la pena en esa fase tan inicial como es el shock, ¿no?
y de hablar en pasado de cuando, de como que ya no está, ¿no? De poder negociar qué has hecho con el armario de tu marido, ¿no? Hay gente que tenemos algún pequeño altar que es muy normal, con alguna foto, con algún algo, ¿no? Que nos relaciona, pero hay que hablar respecto a la habitación, el perfume que has hecho, ¿no? La persona que tiene capacidad de a lo mejor guardarse una prenda y de haber regalado la demás o de haber entregado, de haberse deshecho, ¿no? De las cosas que ya no van a tener utilidad, ¿no? O de cómo fue la despedida realmente, si existe un, digamos, un ritual de ir al cementerio, si existen cenizas, un lugar, en fin, tener la posibilidad de expresar esa capacidad de expresar la pena. Esto es lo más importante de reconocer y de ponerle nombre, lo hemos venido diciendo toda la tarde, ¿no? De saber que está asociado a mucha pena y a muchas tristezas, ¿no? Y de que incluso pues esas alucinaciones y de notar presencia pues en fases iniciales es muy normal, ¿no? Un ejemplo, lo hemos dicho también antes, cómo escuchamos el pitido del ventilador cuando lo hemos escuchado mucho tiempo y te da la sensación, o de que nos llama con el avisador, ¿no? Ese tipo de cosas que pueden parecer que nos estamos volviendo locos, pues en estas fases más iniciales en las que hay que ponerle muy bien nombre a lo que sentimos, pues es muy normal, ¿no? Incluso decíamos esa sensación muy normalizada de hacer consciente el que nunca se ha hecho suficiente, siempre podía haber hecho algo más, ¿no? Que se ve muy fácil cuando ya la cosa ha pasado, cuando estamos en un momento distinto, cuando realmente no estamos aturullados desde el punto de vista de la asistencia, de las actividades, es más fácil pensar que podría haber hecho mucho más, ¿no? Uno siempre hace lo que mejor puede en el momento en el que está. Cuando ya han pasado las circunstancias es muy fácil recriminarse, ¿no? Esa es la mente como nos habla a unos mismos. O de escribir una carta de despedidas. Hay un ejercicio muy bonito en psicología, que es la silla vacía, que es sentarse delante de una silla vacía y decirle a la persona todo aquello que nos hubiese gustado decirle, ¿no? Y que a lo mejor no tuvimos ocasión o que no se dieron las circunstancias. Es muy sanador poder expresar de tú a tú a alguien. Esto está relacionado con lo espiritual que seamos, ¿no? No necesariamente religioso. Y uno de los factores muy importantes y que lo pongo en mayúscula y que he visto que a veces son unos frenos a la hora de la elaboración del duelo es el pillarnos ante una emoción positiva, ¿no? En cómo la mente nos vuelve a maltratar y decirnos que no deberíamos estar bien todavía, ¿no? O no deberíamos disfrutar, teniendo en cuenta que estamos aquí en, en esta fiesta o en un acontecimiento y el fallecido ya no está y yo no puedo estar tan bien, ¿no? O no tengo todavía derecho de ir a la peluquería, ¿no? Como guardando tributo a la persona y que hay que discutir muchas veces que no tiene nada que ver con el hecho de echar de menos a la persona. Pero aquí están las presiones culturales y sociales otra vez, o las que nosotros mismos nos autoimponemos, ¿no? A veces hay gente que lo tiene muy claro desde este punto de vista y que efectivamente es un factor de protección muy importante, ¿no? El que nos dé un poco igual lo que la gente piense. Y aquí ya es distinto también si se vive en una gran ciudad o en un pueblo, ¿no? Otra vez hay factores de riesgo vinculados a la elaboración del duelo, ¿no? Hay una fase que antes se hablaba, ¿no? De un poco de desorganización en la que tenemos que empezar a hacernos cargo de cosas que a lo mejor no nos hacíamos antes y con la persona con la que estábamos, pues habíamos adquirido un rol de cuidador y habíamos dejado de lado otros roles de persona y que luego cuestan a veces trabajo rescatarlos o recuperarlos, ¿no? O hacer cosas que no hacíamos nosotros, sino que hacía la persona que ya no está, ¿no? Uno
La segunda cosa que me hubiese gustado que llevaseis era que uno se enfrenta al duelo de la mejor forma que puede. Siempre tenemos cierto control sobre las cosas y siempre hacemos la intención de hacer las cosas, ¿no? Eso es para valorar. Seguramente no hagamos las cosas tan bien como nos gustaría o como las hiciera el otro, pero estamos reorganizando la vida y donde tenemos que asumir roles nuevos después de estar un periodo de tiempo pues con un rol muy, muy establecido e impuesto, ¿no? Es muy importante reforzar la idea de que uno está haciendo las cosas lo mejor que puede, ¿no? Por eso tiene que tener un espacio, un ámbito donde se le facilite esta expresión emocional. Esa última fase, perdón, que hablaba Parques acerca de la recuperación o de la reorganización en la que aparece a los 7 u 8 meses o 9 meses y que dura hasta el segundo año o tercer año, es cuando empezamos a tener la capacidad de vislumbrar un poco el futuro, ¿no? Y la pregunta de, ¿crees que el futuro te depara cosas buenas? Es cuando en esta fase pues empieza a aparecer, ¿no? Em, este es un ejercicio muy importante en función del apego que existía o el tipo de relación, ¿no? De cuántas veces he escuchado de jamás ni se me pasa por la cabeza volver a tener pareja, ¿no? A enamorarme, ¿no? Bueno, pues a veces sí. Yo cuando escucho esto muy al principio no hago ningún, escucho totalmente activamente, pero no hago ningún caso, ¿no? Porque es imposible que en esas fases iniciales uno se permita mirar para el futuro, ya no solamente desde el punto de vista del amor, sino ni siquiera desde el punto de vista del ser feliz, ¿no? Eh, Aquí decíamos que la idea no es olvidar, es alcanzar esa cicatriz de, y recolocar al fallecido en una situación donde nos haga menos daño y donde nunca se trate de olvidar. A veces cuando se interviene en este proceso de duelo, parece que la gente como que alrededor nos está intentando hacer ver que nos tenemos que olvidar para estar bien, ¿no? Y no pensar determinadas cosas. El objetivo quizá sea ubicar a la persona en otro punto de vista, ¿no? Y donde sí es verdad que hemos perdido la capacidad de tocarlo, del tacto, pero siempre va a haber algo que permanece, ¿no? Las formas que pensabais juntos igual, o las enseñanzas o aprendizajes que se hicieron conjuntamente, o determinadas formas de presencia en la memoria, no tenemos por qué renunciar a ello y no tiene nada que ver con la no resolución del duelo. Perdonadme por este minuto que me he pasado. Me gusta mucho esta frase de, de normalizar el duelo. Solamente las personas que habéis podido amar de determinada forma, pues son las que luego vamos a sufrir. Difícilmente sufriremos si no hemos tenido esa capacidad de amar. Agradeceros mucho la escucha. No sé si estáis escuchando o estáis dormidos, pero os agradezco mucho la presencia. Gracias, Miriam. Nada, gracias a ti, José Luis, por visibilizar y por tratar un tema tan importante. Como hemos hablado antes, es un tema que casi ni se habla en esta enfermedad y que se debería de trabajar, que las asociaciones, gracias a ese apoyo, ¿no? Sí lo están haciendo, pero bueno, que a nivel sanitario falta todavía mucho recurso. Y bueno, que totalmente es necesario trabajar no solo con el enfermo, sino con los familiares y los cuidadores durante todo este proceso y sobre todo visibilizarlo y normalizarlo como una ayuda, no como, ¿no? Como un miedo, como has hablado, ¿no? Entonces, nada, simplemente agradecer a todos los que habéis participado y sobre todo a ti, José Luis, por tu ponencia. Lo tendremos de manera online también, pues si queremos recurrir a él.
Así que nada, si tenéis alguna duda, lo que sea, si quiere José Luis que me manden a mí las dudas al email de calidad Claro, y te las remito todas. totalmente dispuesto a responder a quien quiera, claro. Pues genial, dejo mi email en el chat y nada, muchas gracias, que tengáis buena tarde, buena noche ya casi y que descanséis.